Bienvenidos a Un Tiempo con Eliezer Mota. Tendremos invitados muy especiales como médicos, músicos, poetas y profesionales en diferentes ramas. Quédate y disfruta de este viaje en Un Tiempo con Eliezer Mota. Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast con Un Tiempo con Eliezer Mota. Estamos muy contentos, estamos de verdad gozosos porque hoy podemos estar a través de este medio donde usted nos está viendo y podemos también transmitirles este tiempo donde hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y con una persona a quien quiero y estimo mucho, y además he podido compartir no solo en el ámbito médico sino también en el ámbito musical. Y es la doctora Mauralida Márquez. A ella le doy la más cordial bienvenida a este podcast. Gracias, Mauralida, por asistir y por atender esta invitación. Gracias, mi estimado hermano, amigo y profesor Eliezer Mota, por la invitación. Y bueno, esperamos que podamos tener algunas palabras de bendición para las personas que van a escucharlo y a verlo. Sí, hoy estaremos compartiendo con Maura, como le digo muy cariñosamente, pero la respetan, oyeron, es la doctora Mauralida. No, ella es tremenda persona, tremenda mujer de Dios. Y bueno, para hablar un poquito de su vida, ella es doctora en medicina general, egresada de la Universidad de Carabobo, acá en la ciudad de Maracay, en Venezuela, pero también está o trabaja con la parte de medicina china, acupuntura, y también es nutriólogo. La parte de nutrición estudió en la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Caracas. También biología molecular, ¿no, Maura? Sí. Y también en la Universidad de Carabobo también tiene psiconeuroinmunología. Lo practiqué bastante, para decirlo. Un diplomado con esta especialidad. Y es caraqueña. Nacida en septiembre en la ciudad de Caracas, en la capital de nuestro país. Oye, de allá de Caracas. Pero a pesar de eso es del equipo aquí local de Aragua. Ella dice que por corazón, porque ha vivido toda la vida aquí en el estado de Aragua, en Maracay. Aquí en Venezuela somos muy aguerridos con esto del béisbol, ¿no? Más que el fútbol, diría yo. Y el béisbol creo que es una pasión que nos une, Maura. Escuché una vez de un médico que dice que... dijo que todas las enfermedades o los inicios de enfermedades o las prevenciones pudieran estar ligados a la parte nutricional o a la parte de alimentación. Yo me puse a pensar en el asunto y bueno, yo dije, bueno, tal vez tiene razón, porque por ejemplo mi abuela tiene 96 años y ella es de los llanos de Venezuela. Y en las veces que he ido para allá me he puesto a hablar con ella para preguntarle sobre sus hábitos alimenticios desde muchacha, desde pequeña, que comían, ¿no? Muchas cosas sanas, cosas que hacían o cultivaba mi bisabuelo en casa o que cazaban, algo muy natural. Yo dije, bueno, de ahí la respuesta que ha durado tanto, ¿no? Pero ¿qué hay de cierto en eso, Maura? ¿Tú estás de acuerdo con ese pensamiento? Porque ya quisiera ahorita comenzar a abordar la parte de nutrición en la prevención o si alguien está padeciendo algún tipo de patología, enfermedades que son las más comunes el día de hoy, ¿no? La respuesta corta es que sí, totalmente de acuerdo. Es innegable que somos lo que comemos. Aunque parezca un cliché, esa frase no es mía y seguramente la han escuchado muchas veces. Fue algo que también comencé a percatarme en el transcurso de la carrera y que realmente para nadie es un secreto que en la carrera de medicina, al menos en la época que yo estudié, la formación en nutrición era casi nada. Okay. Yo recuerdo que lo más parecido a clases de nutrición que vi en la carrera fue durante... a la asignatura y las pasantías de pediatría. Okay. Porque veíamos el aspecto de la lactancia materna, sobre todo los componentes pues de la leche materna,
el aspecto fisiológico, las reacciones neuroendocrinas que estimulaban la secreción de leche, algo por encimita de las técnicas de amamantamiento, y también vimos la parte de cómo preparar las fórmulas con leche en polvo, de acuerdo a la edad y al peso del bebé, como para poder explicarle a las mamás. Eso lo vimos en puericultura y pediatría. Vimos el concepto muy general de lo que para paciente hospitalizado, cuando se hace una indicación de dieta completa, dieta absoluta, tal y tal y tal, pero una materia como tal de nutrición, así, no. Pero luego uno en la carrera se va dando cuenta que realmente lo que la gente come influye en su salud. De hecho, casi que... bueno, y en las materias de medicina interna y todo eso, las recomendaciones, porque digamos, en la medicina alopática, que es la medicina que uno estudia aquí en tradicional en la universidad, se ven las enfermedades en bloque, enfermedades cardiovasculares, tal, hipertensión, tal, enfermedades del sistema respiratorio, neumonía, tal, ¿no? Por sistema. Y entonces para cada enfermedad hay una evaluación, un diagnóstico, un tratamiento, una conducta, y dentro del tratamiento, si se hacía como la mención, reducir la sal, qué tal, ¿no? Pero como una mención, sin caer en mucha profundidad. Pero ya en el transcurso de la carrera, del ejercicio, uno se iba dando cuenta que lo que la gente come es determinante tanto en la aparición de una enfermedad como en la mejoría de una enfermedad. Entonces allí comencé primero pues a estudiar por mi cuenta, luego de una manera un poco más sistemática y organizada, hacer los estudios de nutrición universitarios, y eso es algo que no se acaba nunca. También en la medicina china hice unos estudios por aparte de la dietoterapia china, que contiene otros aspectos, y es algo que luego lo he incorporado, es lo que se ha vuelto el foco de la consulta, la asesoría nutricional para pacientes pues ambulatorios, porque si la persona, y lo digo con total responsabilidad, el que no cambia su manera de comer, el que no cambia su manera de vivir, no puede esperar sanar de nada de lo que tenga. Claro. Siempre los medicamentos tienen su función de ayudar, de ser como un apoyo, a veces hasta me atrevo a decir como una muleta, ¿no? Pero uno ve los mejores resultados cuando la persona cambia su manera de comer. Eso, incluso problemas de tipo emocional, problemas de tipo cognitivo, siempre la alimentación es clave. Aunque eso ha sido una lucha, porque como a muchas personas les cuesta cambiar su manera de vivir, su estilo de vida, su manera de comer, no todos los profesionales de salud están ganados a la idea, al menos de manera frontal, de manejar a un paciente solamente con un cambio en la alimentación. Y digamos que se ve siempre es como algo complementario, no como el eje del tratamiento. Y es básico, ¿no? Según lo que estás diciendo, porque se puede prevenir y hasta también mejorar alguna patología pues que puedan tener las personas. Sí, hay algo que a veces le comento a los pacientes, como utilizando una analogía. El que tiene un vehículo, el vehículo lleva su alimento, por decirlo de alguna manera, el combustible, que es la gasolina. Si es un carro, obviamente de motor a combustión, porque ahora hay los carros eléctricos también. Sí, correcto. Y los de gas también. Pero estamos hablando de vehículos, vamos a decirlo, de motor de combustión interna que utilizan gasolina. Utilizan la liga de freno, utilizan el agua para el radiador, utilizan, creo que hay otro líquido que es para la caja, ¿no? Aceite. El aceite para la caja, aceite para el motor, correcto. El aceite de la caja. Creo que no me falta ni así pues. Incluso cada gasolina está la de 95, ¿no? Octano, todo. Cada aceite tiene una especificación, que si aceite mineral, tal cual. Y yo no he visto todavía una persona que por apuro, por falta de tiempo,
o porque no le parece, le coloque a su carro el aceite que no es o lo que sea que no es. Claro. La gente puede durar días dando vueltas hasta que consigue el aceite de la especificación y todo. ¿Por qué? Porque si le colocan que no es, ¿qué va a pasar? Va a funcionar mal. Se echó a perder el carro. Se va a dañar. Entonces, si con algo que es una máquina y la gente es tan cuidadosa de proporcionarle lo que requiere para funcionar, y eso que una máquina si se daña, bueno, dice uno, se puede reponer, ¿no? Aunque está muy caro ahorita aquí en Venezuela. Con más razón el cuerpo. El cuerpo, digamos, es un sistema, es como una máquina, pero hecha de tejidos biológicos, pero tenemos minerales, hierro, calcio y todo. Y si tú no le das a tu cuerpo los nutrientes, los alimentos con los nutrientes adecuados, ¿cómo puedes pretender que tu cuerpo funcione bien? Va a pasar igual que el carro. Claro. Lo que pasa es que a veces los efectos de una alimentación inadecuada no se ven instantáneamente, como un carro. Un carro tú de repente le colocas la gasolina que no es, va a empezar a, ¿cómo es que se llama eso? A pistonear. ¿Verdad? Exacto. A veces la persona los primeras semanas, meses o años no desarrolla nada o solamente molestias que la persona no relaciona con la comida, un gasecito, una cuestión y eso, y buscan el paliativo. Tengo acidez, la pastilla para la acidez. Tengo gases, la pastilla para los gases. Tengo tal cosa, ¿no? Van como que poniéndose el pañito caliente, pero no corrigen la causa, excepto que se coman algo descompuesto o algo que les ocasione una alergia, algo así. Ahí sí eso suele manifestarse de forma aguda y buscan rápidamente la ayuda y de evitar, y que son, por ejemplo, esos casos de la persona que es alérgica al maní o que es alérgica a tal cosa o que es intolerante ahí las personas sí como que tienen una conducta un poquito más coherente, ¿no? De evitar aquello que les hace daño. Pero con aquellas cosas que no tienen, con aquellos productos de consumo alimentario que no dan unos síntomas así marcados al inicio, sino muy lentamente, las personas suelen ser más, como que más... menos cuidadosas y no le dan mayor importancia, y como generalmente son muy sabrosos, la persona se guía más por lo que me gusta o por lo que es la tradición en mi familia o en mi país que por aquello que realmente es bueno para su salud. Entonces se va posponiendo y llegamos incluso a casos que digo que es parte del problema, que aún la persona ya manifestando síntomas y signos evidentes de enfermedad y hasta tiene un diagnóstico de una enfermedad que es relacionada directamente con su manera de comer, la persona prefiere simplemente tomar de forma crónica y permanente todos aquellos medicamentos que medio la estabilizan, pero no corrige su manera. Entonces eso sería como que tienes goteras en el techo y en vez de arreglar la gotera te la pasas colocando recipientes para recoger el agua, pero no estás solucionando el problema. Sigue el problema ahí permanente. En estos días, o no digamos que este año, sino desde hace, yo creo 2000 o el siglo pasado, se ha incrementado en muchos países el problema de la diabetes, ¿no? El problema de enfermedades cardiovasculares, el problema de accidentes cardiovasculares también, de lo que se llama ACV, ahora creo que tiene otra terminología. ¿Cómo prevenir ese tipo de cosas? O ya personas que han pasado por esas situaciones, ¿cómo corregir o ayudarse para mantener una vida saludable? Me refiero ya en cuanto a la alimentación. ¿Hay algún tipo de alimentos que favorecen para este tipo de enfermedades? No sé si quieres hacerlo desglosado en alguna en particular o general, como tú desees hacerlo. Bueno, sí. ¿Por dónde comenzamos? Por el principio. Sí, bueno. Si nos ponemos a ver el incremento de todas estas enfermedades, las enfermedades se dividen en dos grandes grupos. Enfermedades, vamos a decir, infecto-contagiosas. Y enfermedades crónicas no transmisibles, porque en teoría no se contagian y se viven de forma prolongada, mientras que una infecto-contagiosa, algo como por ejemplo una gripe, es producto de la infección, el contagio con un virus, una bacteria o algo, y tiene la particularidad que puede ser contagiosa. Por eso, de hecho,
en todas estas crisis que hemos tenido de virus a nivel mundial, el uso de la recomendación de usar el tapaboca, ¿no? Tratando de colocar una barrera a esa posibilidad de contagiarla a una persona. Ahí también están incluidas, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Toda enfermedad que sea producida por un microorganismo y que se pueda contagiar. Y tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Porque teóricamente una enfermedad crónica, por ejemplo, es la hipertensión. Crónica porque dura más de 3 semanas, se establece en el tiempo y el paciente dura mucho tiempo con eso. Incluso a veces le dicen que de por vida, ¿no? Va a tener eso. Okay. Y no transmisible porque teóricamente la hipertensión, por ejemplo, no se le pega al otro, ¿no? Eso. Ahí están metidas las enfermedades del sistema cardiovascular, del sistema como hipertensión, por ejemplo, enfermedades respiratorias, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, las enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo, y así, ¿no? Okay. Entonces, en las enfermedades crónicas, el componente de la alimentación es uno de los que juega un papel, vamos a decir, protagónico, porque ellas no comienzan de golpe. Una gripe sí, y sin embargo tú sientes un malestar ayer y ya hoy de repente estás con la fiebre y todo. En cambio las enfermedades crónicas tienen un inicio muy lento, ¿no? Ellas van así como silenciosas, insidiosas. Pues cuando se hace generalmente el diagnóstico, aparece alterado la tensión o la glucosa o el parámetro que se alteró, ya esa procesión venía hace rato. Hace años. Y en el caso que me preguntas específico, la diabetes, tenemos la diabetes tipo 1, que suele aparecer en la infancia, donde hay una ausencia de insulina y que tienen que ser administradas pues con las inyecciones de insulina. Okay. Pero tenemos la diabetes tipo 2, que se dice del adulto, que ya uno está viendo que no es solo del adulto, ya se está viendo en personas jóvenes y hasta en adolescentes, y bueno, es una pesadilla eso. Esa está muy vinculada, así a grosso modo, por factores epigenéticos, ¿no? Okay. Se dice que hay algunos factores genéticos porque, ¿qué pasa? El sistema endocrino tiene muchos componentes. Hay enzimas, hay hormonas, hay receptores de membrana. O sea, hay muchos elementos involucrados en lo que es el metabolismo de la glucosa. Estás en sintonía de Un Tiempo con Eliezer Mota. Quédate y no te vayas, ya volvemos. Hola, saludos y bendiciones. Te habla Eliezer Mota y quiero ofrecerte los servicios de nuestro patrocinante de este podcast, que es Radio Transmundial de Venezuela. ¿Quieres grabar tu micro radial, tu programa de radio? Estamos completamente a tu orden. Podemos asesorarte, podemos ayudarte, y también si tienes para grabar o quieres grabar tus proyectos musicales, aquí en Radio Transmundial podemos hacerlo. Todo lo que es grabación, todo lo que es mezcla, edición, todo lo que es el mastering, podemos ayudarte. Tenemos, gracias a Dios, tecnología de punta y podemos asesorarte en toda esta gama de tu proyecto musical. Así que Radio Transmundial de Venezuela es patrocinante oficial de este podcast. Puedes contactarnos a través del +58 vía WhatsApp 416-739-6277. Ahí podemos darte toda la información que requieras y podemos ayudarte en lo que tú desees para tu grabación de programa de radio o tu proyecto musical. Dios te bendiga. Y sí, hay estudios que indican que algunas personas tienen algunas mutaciones en los genes que codifican para la síntesis, bien sea de la insulina, del receptor de la insulina, ¿no? de determinados elementos. Pero esos son factores, vamos a decir, genéticos. Okay. Pero ya se sabe que los factores epigenéticos es que están
que no son genéticos, sino pertenecen al entorno, son factores externos, estilo de vida, alimentación, todo ese tipo de cosas, son los que realmente influyen para que cualquier factor genético se exprese. Okay, o sea, aunque se pueda heredar alguna tendencia genética para padecer alguna, por ejemplo, en este caso diabetes, si la persona controla los factores epigenéticos, la alimentación es uno, el sedentarismo es otro, la actividad física es otro, si esa persona vive de una manera adecuada, no tiene por qué desarrollar diabetes. O si la desarrolla, puede ser en una edad muy avanzada y de una forma muy leve. Y ya hoy en día se sabe que tiene más importancia el cuidar los factores epigenéticos, que tienen más impacto en nuestra salud que cualquier otro factor, entre comillas, genéticos, que aquí me gustaría hacer mucho una aclaración, a un comentario, porque hay familias como que todos son diabéticos. Tú escuchas la historia, mi abuela era diabética, mi mamá era diabética. Y casualmente, disculpa, quería preguntarte eso, porque mucha gente dice que es herencia, que eso va en los genes y todo el asunto. Entonces, lo que he observado mucho es que las personas tienden a heredar son los comportamientos. Así como heredamos el idioma, el color de los ojos, el gusto, mamá, que tú lo mencionaste ahorita, somos tigreros, porque heredamos también la manera de comer. Entonces, no, que en mi casa se come así, tal cosa, en la mañana, así. Y como el alimento, la alimentación tiene un valor no solamente nutricional, tiene un componente emocional, cultural, tradicional, afectivo. Muchas veces romper con patrones de alimentación de la familia implica que la persona siente que como que está traicionando los valores de su familia. ¿Ve? Y entonces, si siempre hemos comido así, es como que se identifica con la manera de comer de sus antepasados. Y dejar de comer así es como romper con ese vínculo. Y también el hábito y también qué es lo que conoce. Muchas veces la persona no conoce que puede comer de otra manera. Y es lo que conoce y es lo que le gusta. Y dígame si hay un componente afectivo allí, vamos a suponer, para no hablar de nadie, hablar de uno mismo. Vamos a suponer que mi abuela me preparaba un postre exquisito para consentirme. Y que de hecho lo hacía. Entonces vamos a suponer que luego, ya yo de adulta, me dicen que deje de comerlo porque eso me está enfermando. Eso me va a poner triste. Claro. Porque para mí comer eso es recordar, es traer de vuelta, evocar el buen recuerdo que tengo con mi abuela. Y si mi abuela estuviese viva, el problema sería aún mayor, porque cuando yo la vaya a visitar, ¿qué va a hacer ella? Ofrecerme el dulce. Claro. ¿Cómo la desprecio? ¿Cómo le digo que no y le parto el corazón a esa dulce abuelita? Ay, Dios mío. Es todo un tema, ¿no? Entonces, es toda una cosa. Entonces, lo que yo mucho he visto, porque uno habla con los pacientes, es que esos pacientes que tienen ese historial familiar de diabetes, sobre todo tipo 2, también persisten en la misma manera de comer que enfermó a sus abuelos y a sus padres. No cambian. Y cuando cambian su manera de comer, que algunos por fin deciden dar el paso, porque eso es algo voluntario, por lo menos yo como médico no le digo a nadie nada. Le doy información, el paciente toma su decisión. Claro. Cuando el paciente toma conciencia y decide cambiar su manera de comer, tú te das cuenta que el factor genético, si lo había, era mínimo, porque empiezan a mejorar. Si hubiese sido algo que era el gen, el único que estaba afectando, el cambiar la manera de comer no representaría una gran mejoría, o sería muy poca. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que sí, heredamos, pero más que todo es la manera de comer. Y creo que en un programa anterior, por allí con el hermano Licton, había comentado algo de eso, que hasta hay un versículo en la Biblia que dice que apartándonos o abandonando nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y eso creo que está incluido eso allí. Sí, y eso se puede extrapolar y nosotros podemos tomar conciencia que el hecho de que yo deje de comerme todos los días
o de manera crónica aquello que enfermó a mi familia, el hecho de que yo lo aparte un poco o lo deje solamente para alguna ocasión especial, no significa que estoy traicionando a mi familia, ni mis valores, ni mucho menos. Más bien pueda ser yo la primera persona en mi familia que pueda ser sana y que rompa con esa cadena de enfermedad y sea la agente de liberación de todo mi linaje para los futuros, para mis hijos y los nietos y todo eso, y no perpetuar ese daño. Sí, seguir la tradición con esa manera de alimentarse. Uh-huh. Wow, fíjate, ahora me aclaras muchas cosas también, porque siempre, bueno, que la abuela, la bisabuela y todo el mundo fue diabético, entonces, o en otros casos, ¿no? Es que es como una tradición de que todos mueren con un infarto, una cosa así, ¿no? Pareciera que eso como que debería ser la tradición. Pero obviamente si se hereda la manera como se hacen los alimentos, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, sobre todo los alimentos que son perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo me he dado cuenta y no sabía por qué. Tú me ayudaste a cómo identificar eso, las harinas. Yo tenía algo en el estómago que yo no sabía qué era, pero seguía todos los días consumiendo lo que comemos acá en Venezuela, en nuestro país, que son las arepas, las empanadas, cosas añadidas o alrededor de las harinas de trigo o harinas precocidas, ¿no? Y no sabía qué era, sentía algo en el estómago, sentía como un reflujo, una cosa. Hasta que dije, bueno, voy a comenzar a eliminar las harinas. Tú más o menos me indicaste algunas cosas con remedios caseros para el estómago, pero cómo ha mejorado eso en mi estómago, que yo casi eventualmente a veces que puedo comer arepas o algo de eso, es que siento por allá un poquito eso, ¿no? Pero esa manera de pensar, como lo dice la Biblia, de alimentarme, pues ha cambiado también mis diagnósticos o lo que yo podía sentir. Alimentos que son perjudiciales, dentro de ellos, por supuesto, la famosa comida chatarra, que en muchos países es la comida de lo rápido. Estoy trabajando, salgo de un sitio a otro, voy y me como hamburguesa o lo que sea rápido, que la mayoría son alimentos procesados y que no, digamos, no tienen la naturalidad, por decirlo de alguna forma, para que pueda asimilarlo el estómago. Solamente de esa parte de comida chatarra, pero por supuesto hay muchas otras cosas más que no son beneficiosas para el organismo. Pero si pudieras mencionar algunos de ellos para que la gente comience también a identificar o a saber, mira, con razón puedo sentir o tengo este diagnóstico o me puedo sentir de esta forma porque estoy consumiendo este tipo de alimentos. Sí, bueno, es muy interesante tu comentario. En una oportunidad preparé como un material para dar una charla que me habían invitado sobre la comida, estas chatarras, ¿no? Resulta que a la final salieron tres temas o como estadios, porque esto que conocemos hoy en día como comida chatarra fue como comida rápida. Okay. Primero fue la comida rápida, una comida callejera, que lo que tenía, digamos, la característica principal era lo rápido de su preparación y que se podía comer rápidamente. Por ejemplo, que cortaran pedacitos de carne así rápido en una plancha y servirlos con alguna verdurita y que te lo llevaras y que te lo podías ir comiendo, eso era una comida rápida. Comida rápida, correcto. Pero eso no tenía conservantes, preservativos, pues sabores artificiales, ni una bebida gaseosa, en absoluto. Era nada más algo de comer rápido. Claro. Entonces, aunque fuera una comida rápida, no era chatarra. Era comida, pues claro. era alimento, solamente que tú no te sentabas en la mesa como tal a comértela, ni estaba un chef ahí preparándolo, sino era algo que se preparaba muy rápido. De hecho, el que llega a su casa y lanza un bistec al sartén, y corta un tomate, literalmente está haciendo una comida. Y sobre todo que se pueda comer rápidamente. Obviamente que de eso proliferaron muchos puestos, y te estoy hablando como a principios del siglo pasado, ¿no?
porque también con el advenimiento de la era industrial, todo eso que la gente comenzó a trabajar en fábricas y todas esas cosas, vino este sistema de comer 3 veces al día, un desayuno leve, media hora para almorzar y luego cenar. Y quien por algún motivo no podía llevarse la comida para el trabajo o algo así, podía comer algo en la calle. Y incluso es mucho más antigua. Hay reportes de cuando los soldados romanos, fíjate tú, que andaban esas legiones de soldados, ya habían vendedores callejeros, así, cortando carne y todo eso, y los soldados tampoco podían darse el lujo de ir y sentarse, y les daban así como un paquetico con carne y cosas para que se lo fueran comiendo. Mientras iban marchando, iban comiendo. Sí, entonces la comida rápida, si nos ponemos a ver, como rápida en ese sentido, de que es algo que se prepara y se come rápido, no que tiene todo. Pero luego eso evolucionó, o involucionó, como lo quieran ver, a comida chatarra. Que la comida chatarra no necesariamente tiene que ser rápida. Puede ser algo incluso que tú compras al supermercado y te lo llevas a tu casa. Pero vamos a quedarnos con la que se consume, vamos a decir, en la calle. Viene la formación de estas cadenas de comida rápida que empezaron a transformar en chatarra lo que ofrecían al público, para hacerlas más sabrosas, más apetitosas, más vistosas, empezar a hacer combinaciones de todo que fuera grasa con sal, que es una de las más que tienen mayor palatabilidad. Una de las cosas que más le agrada al paladar humano es la combinación de sal con grasa o de grasa con dulce. Son de las dos combinaciones más. Y se hizo popular un término a nivel de investigación en nutrición y enfermedades metabólicas, que es la famosa dieta de cafetería. Y esa se la daban en los experimentos a ratones. Entonces alimentaban a ratones, tenían un grupo de ratones que le daban su alimentación normal, y a otros le daban el equivalente a una dieta de cafetería, alta en grasas, en azúcar, en una cantidad de cuestiones. Y iban viendo que en efecto los ratones que comían la dieta de cafetería se volvían obesos y desarrollaban patologías metabólicas como los humanos. Esas dietas de cafetería se hicieron muy populares en muchas partes y vinieron a ser como que parte de la alimentación cotidiana de millones de personas, de desayunar en la calle o almorzar en la calle o cenar en la calle, ese tipo de productos que, si bien es cierto que se consumen, es muy dudosa de llamarlos alimentos. Porque cuando tú ves la lista de ingredientes, conservante, preservante, aditivo, mejorador de sabor, mejorador de textura, espesante, saborizante, tal, que tienen diferentes efectos en el organismo, alterando el equilibrio hormonal del metabolismo, y que suelen ser muy altos en grasas no saludables, en azúcares que son que promueven alteraciones de la glicemia y de otros órganos en el cuerpo, porque no suele a veces ni siquiera ser azúcar. Por ejemplo, las bebidas azucaradas, lo que llamamos bebidas gaseosas, sin especificar ninguna marca. El azúcar, el dulce de ella, suele provenir de un producto que se llama jarabe de maíz alto en fructuosa, que en inglés es high fructose corn syrup. High es alto, sí. Fructosa, corn, maíz, sirope de maíz alto en fructosa. Eso es extrayendo la fructosa, que es un azúcar que está en el maíz, en cantidades industriales, porque, por ejemplo, en Estados Unidos se cultiva mucho maíz y es muy barato extraer de allí esa fructosa y preparar como un jarabe, y ese jarabe se lo venden en tambores a las cadenas que producen estas gaseosas, y con eso es que endulzan las gaseosas. Entonces, pero como es tan dulce, porque también ese alto contenido de fructosa mejora, como te digo, la durabilidad del producto, le agregan otra cosa para que el dulce no sea tan repugnante, para que no se perciba tan excesivamente dulce.
Y algo entonces, como para tapar eso. sí, como para equilibrarlo, porque realmente algo demasiado dulce suele ser un poco incómodo. Pero si le agregan eso, se equilibra y se siente como un dulce normal, más el gas, más todo lo otro que le agreguen, más los componentes culturales asociados, que el que consume eso es feliz, porque siempre te muestran en las propagandas la gente feliz consumiendo, o el que come eso es exitoso, o el que come eso es deportista, o el que come eso tiene más energía, o el que bebe eso es más cool, ¿no? Favorecido pues por utilizar gente que lidera, ya sea artistas o deportistas y todo, que lideraban, porque ya sabemos que muchos han hecho pues a un lado promocionar ese tipo de productos. Bueno, los certámenes de belleza eran los cereales, imagínate. Exacto. Entonces, pero ese jarabe de maíz alto en fructosa no se lo agregan solo las bebidas gaseosas. Se utiliza a nivel de la industria alimentaria para endulzar galletas, un ponquecito, todas estas cosas que vienen empaquetadas. ¿Okay? Se utiliza para endulzar porque es muy barato. Más barato incluso que el azúcar de caña o que el azúcar que se extrae de la mar. Es una razón netamente económica. Es muy barato y entonces mejora pues abarata los costos y todo eso. Pero ese tipo de jarabe de maíz alto en fructosa en el cuerpo produce una elevación de los triglicéridos. Y cuando se consume en exceso va a favorecer la aparición de hígado graso. Y cuando una persona tiene hígado graso, digamos ya es el siguiente paso es desarrollar una prediabetes o una diabetes. De hecho, el hígado graso no existía hace unos 50, 60 años provocado por alimentación inadecuada. Existía el hígado graso provocado por el consumo excesivo de alcohol. Ese hígado graso alcohólico, por alcohol. Era una consecuencia, un efecto de la ingesta crónica de alcohol. Pero ahora, de tanto que se ha desarrollado hígado graso por el consumo excesivo de este tipo de productos, ahora existe la denominación de hígado graso no alcohólico, porque no es por ingerir alcohol, sino por otros motivos. Entonces, y es todo un tema, porque estuve viendo unas estadísticas y ya se considera que, por ejemplo, en Estados Unidos, como mínimo la mitad de la población tiene hígado graso. Wow. Como obeso o no obeso. Y lo más grave que en niños también ya hay presencia de hígado graso. Y si tú no corriges el hígado graso es muy difícil poder mejorar o evitar, por ejemplo, la diabetes, por poner un ejemplo. Claro. Entonces, me decías que alimentos así a grosso modo, ¿no? En primer lugar, el azúcar. Yo creo que algo muy práctico, el azúcar. Porque antes el azúcar no era algo tan accesible como lo es ahora. Sí. Las sociedades antes no conocían el azúcar así. Y cuando, primero era muy costosa, casi que la podían consumir, era pues gente muy adinerada. Luego cuando se masificó y se industrializó todo su proceso, que obviamente bajó el precio, ya estuvo accesible pues a todo el mundo, pero la gente todavía no era como tan adicta, ¿no? A consumirla de una manera tan marcada, ¿no? El azúcar quedaba restringida para preparar un pastel, para un cumpleaños, tal vez para preparar algún dulce y tenerlo ahí por si llegaba una visita, ¿no? Ese tipo de cosas, pero tal vez para colocarle un poquito al café. Pero es que si nos ponemos a ver ahora, para donde tú voltees, hay algo que contiene azúcar, y bien sea azúcar derivada de la caña o este dulce del jarabe de maíz alto en fructosa. Y las personas pueden comenzar y pasar todo el día consumiendo algo con dulce. Entonces en la mañana mermelada con el pan, al mediodía una gaseosa, en la tarde otra gaseosa o un dulce con un café dulce y en la noche otra gaseosa. Entonces ya ha dejado de hacer aquello que era para una ocasión especial y se ha vuelto parte del menú cotidiano. De lo cotidiano, y las personas están ingiriendo muchas veces
30, 40, 50 cucharaditas de azúcar al día, más el azúcar oculta en una galleta, en una chuchería, en alguna cuestión. Entonces no extraña y nos hemos vuelto adictos. En esto que te comentaba de la comida rápida, en la comida chatarra ya se comienzan a ver algunos elementos químicos que al mejorar y exaltar el sabor, que hacen que la persona tenga más tendencia y más deseo a consumir eso. No ya claro, por hambre, sino porque es sabroso, ¿no? Es sabroso y de hecho hay una famosa marca de papitas que si te comes una, te las comes todas, sí, porque es algo... La industria del cine entendió mucho esto y colocaron las famosas caramelerías, donde, bueno, la cotufa, pero también el montón de golosinas. De golosina. Y la como que la obligatoria, ¿no? Bebida gaseosa, que hasta la arman en combo. Y está demostrado, no recuerdo en este momento la referencia, pero se han hecho estudios de colocar personas a comer en un ambiente controlado, pues en un laboratorio, viendo un grupo está viendo una película y el otro no. Y los colocan, por ejemplo, a comer cotufa. Mientras un grupo está viendo la película y el otro no. Al principio pesan la cantidad de cotufa que les dan y luego cuando terminan la persona tiene que regresar lo que no se comió. ¿Okay? El grupo que consume la cotufa mientras no está viendo nada, o sea, está la pantalla pero está apagada, esa persona va comiendo y siempre queda. Mientras que el grupo que está comiendo mientras ve la pantalla, se come todo. Y ni siquiera se percata de todo lo que comió, porque tiene su atención en la escena y está empezando a comer de una manera inconsciente. ¿Ves? Y eso... Y yo creo que para nadie es un secreto que en un cine, a mitad de película, a casi todo el mundo se le ha acabado todo. Sí, es muy raro que alguien llegue a una parte de la bota. Por eso, porque si hay acción, si la persona está... un comer, un tragar, y se comen grandísimas cantidades ahí de sal, de azúcar, de todo eso. Entonces, y eso trasladado luego al hogar, la gente que come viendo televisión acostada en su cama, ¿no? Ahí también. Entonces, digamos, estamos inundados. Nunca había sido en toda la historia de la humanidad tan fácil comer algo en general, ¿no? Tener acceso a alimentos, porque en cada esquina hay una bodega, un supermercado, algo. Pero aparte de eso, tener acceso a cosas que no son comida, que simplemente satisfacen el paladar o una adicción y que nos van a enfermar. Y entonces ahí venía el tercer paso, estaba la comida rápida, la comida chatarra, que evolucionó a comida droga. Wow. O sea, ya hay productos que están diseñados específicamente para causar adicción en la persona, como tal. De hecho, hay un instituto, una universidad en otro país que tienen a sus trabajadores allí, a sus mentes brillantes, es desarrollando fórmulas y combinaciones de químicos para que la persona, lo que sea que elaboren con eso, le resulte irresistible y no pueda dejar de comer. Y quiera más y más. Y ya se sabe ¿qué caracteriza una adicción? Una adicción es cuando existe una sustancia que cuando yo la consumo me genera una gran satisfacción o placer, me genera un gran placer. Que cada vez necesito consumirla con más frecuencia. Que luego cada vez necesito consumir más cantidad porque la cantidad que consumí antes ya no me produce el mismo placer. Que aunque yo sepa que me causa daño, no puedes dejarla consumir. Abandonarla. Eso, los adictos a diferentes drogas, alcohol, todos ellos tienen ese problema. Y se sabe que el azúcar estimula las mismas zonas del cerebro, las mismas zonas del placer del cerebro que estimula la cocaína. Wow. Eso está mediado por una liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Es del placer, correcto. Conductas de placer, que no es lo mismo que felicidad. Claro. Que el neurotransmisor implicado en la felicidad es la serotonina. Okay. La felicidad te produce calma, una cuestión serena. La dopamina no es placer, pero pasó el placer, necesitas más. Necesitas repetir la experiencia. Y eso, bueno, tiene una cantidad de consecuencias. Entonces, mucho de lo que hoy en día se comercializa
como alimentos, realmente son productos consumibles y lo que están es estimulando que la persona se haga adicta a ellos. Okay. Y ya ese alimento se consume ni siquiera es por hambre, sino por una adicción. Y ahí entra todo lo que tiene azúcar. Y lamentablemente, a pesar de que el dulce como tal no es algo malo, porque de hecho la leche materna es el sabor, un bebé alimentado pues con el pecho de su madre, lo primero, la leche materna es dulcita. Ella tiene un sabor dulce y ese sabor es muy agradable. Okay. Pero una cosa es el dulce de la leche materna y otra cosa es luego todas esas prácticas, incluso culturales. El niño se portó mal, no te voy a dar dulce. Te portaste bien, te voy a dar un dulce. Se cayó y se rompió aquí, vamos a ponerle ese azúcar. Es el premio. Y se comienza a asociar que todo lo bueno tiene que ver con el dulce. Claro. Entonces también se crean esos vínculos. Muchas veces la gente está triste, me como un dulce. Me siento mal, me como un dulce. Porque Torta, se está buscando, sí. toda adicción se origina de un vacío. Toda adicción, sea el alcohol, la droga, la comida, hay un vacío que se trata de llenar. En este caso se trata de llenar con comida porque a nivel intestinal, el comer, sea lo que sea, produce liberación de serotonina que lo hace sentir muy bien. Pero si eso tiene dulce o estos químicos, es adicción. Claro. Entonces, lo primero sería abandonar, evitar, eliminar, reducir, la palabra que más le guste a la persona, el azúcar y todo lo que la contenga. Y aquellos alimentos que aunque no sean azúcar, en el cuerpo se transforman, se digieren y se transforman en moléculas de glucosa. Bueno, Maura, muchas gracias por atender esta invitación, de verdad. Espero que todos hayan disfrutado de este podcast, teniendo a la doctora Maura Lida con todo su conocimiento y bueno, falta todavía mucho tiempo más para seguir escuchándola y que pueda ser de beneficio y ayuda. Maura, tus redes sociales, tu canal de YouTube para que se lo dejes a nuestros televidentes que están viendo por allí. El musical me puede buscar en absolutamente todas las redes, internet y todo, YouTube, no importa, plataformas de streaming, como Maura Lid, o sea, Maura L-Y-D de dedo. Okay. Maura Lid. Y a título personal, mi cuenta personal en Instagram, Mauralida Márquez, con Z, ahí esa cuenta tiene de todo, platos de comida, música, hay un poquito de todo porque es mi cuenta personal, no es cuenta como tal médica, estoy en deuda con eso. Sí. le he dado más proyecciones a la cuenta como músico. Ok. Bueno, muchas gracias, Maura. Dios te bendiga y siga bendiciendo esos conocimientos, también tu talento musical. Y gracias por atender esta invitación y tener este tiempo de conversar, no solamente conmigo, sino con todos aquellos que nos están viendo. Espero que esto sea de mucha bendición para todos. Gracias. Y puedo agregar un poco. ¿Cómo no? Sí. Que el alimento no es solamente el pan que nos llevamos a la boca. Que de hecho el alimento también afecta a la parte mental, ¿no? Alimenta el cuerpo y alimenta la mente. Pero nosotros nos alimentamos de noticias, nos alimentamos de música, nos alimentamos de lo que leemos, de lo que escuchamos. Entonces es importante cuidar con qué alimentamos nuestra mente y nuestro espíritu. Como hay tanto estrés actualmente, si una persona, o algo que le recomendaría también a las personas, de no alimentar su mente, su sentido, con malas noticias en la noche, viendo malas noticias, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, procurar aprovechar esa ventaja de que tenemos acceso a medios para consumir contenido de calidad, claro. Contenido que nos edifique, que nos nutra, que nos contribuya a tener un mejor conocimiento de cualquier área de la vida, aprender, que no nos estrese, que nos alegre, que nos motive y no que nos hunda en la tristeza, en la angustia, en la pena, en la desesperación. Esa sería esa recomendación. Y bueno, y aquí también, bueno, alimentar el alma con la palabra de Dios. Amén. Así es. Bueno, gracias una vez más, Maura. Y bueno, espero que esto sea de mucha ayuda, bendición para ustedes. Nos vemos en una próxima edición, en Un Tiempo con Eliezer Mota. Gracias y hasta luego. Este fue Un Tiempo con Eliezer Mota. Espero lo hayas disfrutado y te invito a que te suscribas a todos nuestros canales y compartas este contenido con todos.
Esta fue una producción en conjunto con Radio Transmundial de Venezuela.